Esta es una historia basada en la vida real y hoy quiero compartirla con ustedes para una hermosa reflexión. John no era el niño más afortunado del mundo. Tampoco podría decirse que tenía una inteligencia extraordinaria. De hecho, si tuviese que describirlo, sería como un niño el cual tuvo que pasar muchas etapas difíciles siendo aún un joven. En una época en donde poco se sabía sobre los efectos nocivos que tenía el abandono en los niños. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. John tuvo que crecer sin un padre, pues el suyo decidió huir de sus obligaciones cuando apenas tenía 3 años. Su madre hacía su mejor esfuerzo para mantenerlos a ambos. Trabajaba a doble turno en las fábricas e intentaba que John tuviera una alimentación adecuada. Sin embargo, llegó un momento en el que simplemente no podría dar más. El trabajo era demasiado exigente y su cuerpo se había deteriorado por la falta de descanso y comida. Así que una mañana cayó en cama y no pudo levantarse nuevamente. John, que hasta ese momento había estado yendo a la escuela de forma más o menos regular, tuvo que abandonarla para empezar a vender periódicos, pues era el único trabajo que contrataba a niños de 9 años en adelante. Así se mantuvieron por un tiempo, pero la madre de John sabía que no sería suficiente aquel pequeño ingreso para mantenerlos a ambos. Así que mientras John despertaba temprano para entregar periódicos antes de las 7 de la mañana, su madre planeaba cuidadosamente cómo decirle que ya no podían vivir juntos. Un día, cuando John tenía 2 meses trabajando como repartidor de periódicos, su madre lo llamó para hablar. John, sé que hasta ahora te has esforzado mucho, pero ya no podemos seguir viviendo juntos. Lo que ganas no es suficiente para comer y yo no puedo trabajar hasta que me recupere. Por eso vamos a ir a un centro de menores. Allí te cuidarán, podrás ir a la escuela y te darán buena comida. John la vio con lágrimas en sus ojos, pues no podía creer lo que su madre le estaba diciendo. «No, mamá, no me dejes en esa casa. Yo no quiero ir allá. ¿Y cuándo podré verte nuevamente?» Su madre lo vio y le dio un abrazo. No podía contestarle honestamente cuando se verían de nuevo, pero ella sospechaba en lo más profundo de su corazón que nunca se verían otra vez. Al llegar al orfanato, el cual se hacía llamar Centro de Menores, John se sintió más solo y fuera de lugar que nunca. En aquel centro, la vida era más parecida a una base militar que a cualquier otra cosa. Tenían una rutina muy estricta y no permitían que ningún niño se saliera de las actividades. Si bien la comida era decente, algunas clases eran particularmente difíciles, pues no estaban separados por rangos de edades ni de sexo. John compartía clases de matemática y lenguaje con chicos mucho más grandes que él, y el contenido era más avanzado de lo que él había logrado aprender con apenas 9 años. John no dejaba de preguntarse por qué sus padres lo habían abandonado. Repasaba una y otra vez todas las acciones que había compartido con sus papás para saber si había fallado en algo, pues tenía un enorme sentimiento de rechazo y odio por parte de ellos. Sabía por las reacciones de los adultos y la gran cantidad de niños que habían en aquel centro que tener un hijo no era nada fácil, pero se preguntaba si él había hecho algo terriblemente mal para que sus padres decidieran abandonarlo para siempre. Con aquellos tristes pensamientos y sentimientos, John despertaba cada mañana para hacer frente a un exigente y monótono día de escuela. Se despertaba muy temprano por la mañana, antes de que saliera el sol. Lo hacían tomar una ducha con agua fría y luego los hacían dar 5 vueltas al patio de gimnasia antes del desayuno. Luego de comer un desayuno repetitivo, los niños eran enviados a las aulas de clases por unas 4 horas. Al mediodía tomaban un almuerzo contundente, descansaban 1 hora y luego debían completar su tarea en el comedor bajo la estricta vigilancia del profesor de turno. Algunos niños recibían la visita de sus papás los fines de semana, pero la madre de John jamás fue a visitarlo. Con el paso del tiempo, esto lo hacía sentirse menos y menos deseado y apreciado. Tenía algunas amistades, pero eso no hacía la diferencia para él. Cuando cumplió 15 años, ocurrió un hecho que lo marcaría para siempre. Un profesor
les había asignado hacer una composición en donde explicaran en qué podrían contribuir al mundo. John no estaba muy seguro de qué escribir, pero pensó que quizás pudiera ser un buen policía. Redactó su tarea mientras guardaba una secreta ilusión donde él sería un excelente capitán de la policía, reconocido y aceptado por todos. Al día siguiente leyó su composición a la clase. Estaba satisfecho y pensó que el profesor lo aprobaría, pero en lugar de eso, tuvo la mala fortuna de escuchar unas terribles palabras. Bueno, decir que me decepcionas es ser redundante. ¿Sabes qué? Eres un fracasado y jamás llegarás a ser nadie en la vida. John no dejó que ese hombre lo insultara en público, ni siquiera porque fuera su profesor. El que es un fracasado es usted, que está atrapado en un orfanato enseñando cosas a un montón de idiotas que no les interesa lo que usted diga. Le tiró su composición al rostro y salió del salón con la firme intención de irse de aquel lugar y no regresar nunca jamás. Le sorprendió lo fácil que fue tomar sus cosas y salir por la puerta principal. Había pensado muchas noches en huir, pero creyó que sería mucho más difícil. Con 15 años empezó a vivir en las calles. Ya no era un pequeño que vendía periódicos para comer, ahora quería más cosas. Al ser un muchacho en las calles, pronto descubrió el bajo mundo y los negocios ilegales. Empezó en el hurto de carros y billeteras, luego pasó a la venta de estupefacientes. Estuvo detenido muchísimas veces, incluso logró hacer una especie de amistad con los agentes de policía, quienes solo veían a un niño sin hogar ni familia tratando de sobrevivir. Al cumplir 18 años, el agente de policía que lo había detenido en esa ocasión por estafas le dio un ultimátum. John, sé que eres mucho más que un delincuente, pero ya tienes 18 años. La ley ya no te ampara como menor. Tienes que detener esto. Si lo deseas, puedes inscribirte como voluntario en algún programa del gobierno, pero si te volvemos a encontrar robando o en algo ilegal, tendremos que encerrarte en una prisión regular. John sabía que la gente hablaba en serio, pero no se le ocurría qué hacer. Su hogar durante 4 años habían sido las calles. Intentó cortar las relaciones con todos sus conocidos de negocios turbios y trató de encontrar algo para mantenerse. Pasaron unos días. Finalmente encontró un programa del Estado como voluntario de la Marina. Allí le aseguraban techo, comida y una asignación mensual por sus servicios. Tomó sus escasas pertenencias del auto en donde dormía y decidió inscribirse. La vida allí no era tan difícil como lo había supuesto en un principio. El entrenamiento era duro, y más porque no había tenido tanta actividad física en las calles, pero aprendió varias habilidades útiles de supervivencia y además visitó muchos lugares interesantes de su país. Tuvo contacto con muchas personas que respetaban la insignia de la Marina y eso lo hacía sentir valorado. Estaba acostumbrado a la rutina estricta por los años que había vivido en el centro de menores, así que eso no era tan difícil. Sin embargo, no podía acostumbrarse a que los oficiales siempre le estuvieran gritando y mandando. Él no tenía una gran opinión sobre sí mismo, pero no aguantaba que alguien le estuviera dando órdenes. En ese periodo tuvo muchos problemas por su indisciplina ante sus superiores. Era extraño porque si un oficial le pedía algo al pelotón, él lo cumplía sin pretextos, pero si se dirigían a él directamente, la conversación derivaba inevitablemente hasta un enfrentamiento verbal. Fue por esa razón que decidió abandonar la Marina a la edad de 20 años. Nuevamente se encontraba en las calles, solo, sin un objetivo claro, ni un ápice de esperanza de que su vida podía mejorar. Con las ganancias que había recaudado en la Marina, se pagó un alquiler decente por varios meses. No quería regresar a la vida de delincuente, pues le gustaba la estructura y el sentido del honor que había aprendido en la Marina. Pero tampoco podía regresar a que le gritaran y mandaran sin razón. Estaba en una mala situación, sin saber qué hacer, hasta que se topó con un anuncio en el que pedían un guardia de seguridad para una obra de construcción. El anuncio indicaba que no se requería ningún tipo de experiencia. Decidió tomar esta oportunidad. Se presentó muy temprano al día siguiente en aquella oficina. Bueno, John, cuéntame, ¿qué tipo de experiencia laboral tienes? Esta pregunta lo desconsoló un poco, pues en el anuncio decía que no se requería ningún tipo de experiencia. No tengo ningún tipo de experiencia.
Más que entregar periódicos cuando era un niño, aún así trabajé como voluntario en un programa de la Marina durante 2 años, así que puedo defenderme. El hombre no hizo más preguntas y enseguida le dio la bienvenida a John. El trabajo era relativamente sencillo. Allí solo tenía que vigilar la hora durante la noche, así que solía llevar una radio y un libro para leer. El dinero era suficiente y le permitió vivir durante unos 8 meses, hasta que se concluyó la obra. Luego no encontró otro trabajo parecido. Se encontró otra vez en aquella incómoda situación en donde no poseía estudios ni experiencia laboral. Cada vez se sentía menos seguro de sí mismo y no sabía si lograría mantenerse a flote. Un día, por casualidad, se encontró con un viejo amigo de sus años como delincuente que le dio una idea que cambiaría su vida. «¿Cómo estás, John? ¿Qué estás haciendo?» «Bueno, no hay mucho movimiento ahora. Estuve 2 años como voluntario en la Marina y un tiempo trabajando como vigilante, pero no sé dónde más buscar un trabajo». «Oh, ya veo. Sí, la situación no es fácil. ¿Sabes? Ahora todas las personas están tratando de trabajar por su cuenta. ¿Sabes? Los comerciantes siempre han sabido que el dinero está en vender. Deberías intentar eso». Esta conversación dejó pensativo a John. No se le ocurría qué vender, pero sabía que su amigo tenía la razón. Después de tanto pensar, se dio cuenta de un hecho interesante. A pesar de ser un hombre, siempre había tenido un especial cuidado por su cabello. Le gustaba tenerlo cuidado y con un buen corte. Pensó que tal vez, al igual que él, existían muchas personas que les gustaría tener un cabello cuidado. Empezó a pensar en cómo sacarle provecho a esa idea. En primer lugar, empezó a visitar salones de belleza para saber qué les gustaba a las mujeres de los productos de cabello. Después, cuando tuvo suficiente información, decidió ir a una biblioteca para buscar libros de botánica natural. Luego vino la etapa más complicada, pero divertida de su nueva idea: probar y probar recetas naturales para el cabello. Algunas mezclas las probaba en su propio cabello. Para otras, le pedía ayuda a varias vecinas para que lo probaran en sus casas. Pasó un tiempo antes de que encontrara la fórmula precisa para los cabellos femeninos, pero al hacerlo fue todo un éxito. Al cabo de un mes, su casa parecía la peluquería del barrio. Sus vecinas les habían comentado a sus amigas que había un joven en su edificio que probaba productos para el cabello. Y así, día tras día, llegaban al menos 10 mujeres preguntando por sus productos. Gracias a sus tácticas de venta, el negocio siguió en pie y próspero. Pronto alquiló una cocina de un viejo restaurante en quiebra y comenzó a contratar ayudantes. Se aseguró de que cada uno solo supiera una parte del proceso para evitar que la fórmula fuera copiada y distribuida. Comenzó a ahorrar de a poco y luego, con mucho dinero, en un año logró tener una buena suma, mucho más de lo que había tenido en toda su vida. Ahora que tengo éxito en este negocio, no puedo dejarlo secar. Debo innovar y expandirlo. Como el secreto de sus productos eran los ingredientes naturales, decidió hacer un viaje con parte de sus ganancias para invertir en plantaciones. Visitó a varios conocidos en los pueblos en los que había prestado servicio en la Marina. Ellos lo aconsejaron todo lo que debía saber sobre agronomía: cuáles épocas son las mejores para plantar, cómo y dónde hacerlo. Decidió comprar una parcela de tierra en donde comenzaría a plantar los ingredientes de sus productos. Lo dejó a cargo de un capataz competente que lo mantenía informado de todo. Con solo un par de productos no podía mantener su negocio, así que nuevamente comenzó a pensar en nuevas maneras de diversificarse. Asistió a cursos de química y buscó más información sobre tratamiento de belleza en otras partes del mundo para tener una visión más amplia de lo que podía lograr con sus productos. Poco a poco sacó adelante su marca, con ideas y soluciones creadas por él. Incluso lo invitaron a un programa de televisión como el Emprendedor del Año. Siguió trabajando arduamente, con esfuerzo y sin descanso para que su empresa prosperara. Encontró varios inversores y pudo mudarse a una casa mucho más grande. Conoció a una bella muchacha en una de sus promociones de productos. Ella lo apoyaba y entendía cuando el negocio parecía ir mal. Juntos superaron los años más difíciles para una empresa en crecimiento. Al final de 5 años, cuando John y su esposa se encontraban haciendo la contabilidad para el cierre del año, se dieron cuenta que las ganancias eran inmensas.
Consultaron y rehicieron los cálculos una y otra vez hasta que se convencieron que eran millonarios. Se sentían felices y sabían que en su empresa era algo que habían logrado eternamente solos, sin necesidad de que alguien tuvieran que apoyarlos o darle ánimos. Él mismo había sido su motor y su inspiración. Recordó aquel amargo encuentro con su profesor hacía tantos años y se dio cuenta que no podía estar más equivocado. Él era una persona valiosa, simplemente por el hecho de estar vivo y ser él mismo. La historia de John nos recuerda que cuando nos sintamos estancados o que no avanzamos en nuestra vida, lo más importante es confiar en nosotros mismos. ¿Qué te pareció esta historia de la vida real? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios y que Dios te bendiga.